Soy Álvarez Aldaña Axel. Notación de grafos. El origen de la palabra grafo es griego y su significado etimológico es trazar. Aparece con gran frecuencia como respuesta a problemas de la vida cotidiana. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes: un gráfico de una serie de tareas a realizar indicando su secuenciación. Grafo, matemáticos, que representa las relaciones binarias de una red carreteras, la red de enlaces ferroviarios o aéreos o la red eléctrica de una ciudad. En cada caso, es conveniente representar gráficamente el problema dibujando un grafo como un conjunto de puntos, nodos o vértices, con líneas conectándose, también llamadas arcos. Un grafo G es un conjunto en el que hay definida una relación binaria, es decir, G es igual a B, A, tal que V es un conjunto de objetos a los que denominaremos vértices o nodos, y A y V es una relación binaria a cuyos elementos denominaremos arcos o aristas. Dados X y V, puede ocurrir que X, Y es cuyo caso diremos que X está unido mediante un arco. Si las aristas tienen asociadas una dirección, las aristas XY y YX no son equivalentes. Diremos que el grafo es dirigido en otro. Caso que X y Y es igual a Y y X, diremos que el grafo es no dirigido, como se muestra en la imagen siguiente. Veamos algunos conceptos sobre grafos. Diremos que un grafo es completo si A es igual a V, X, V, o sea, si para cualquier pareja de vértices existe una arista que los unen en ambos sentidos si el grafo es no dirigido. El número de aristas será para grafos dirigidos, como se muestra en esta imagen, y para grafos no dirigidos, como se muestra en la siguiente imagen. Un grafo dirigido es simétrico si para todas las aristas X y Y también aparece la arista YX, y es asimétrico si da una arista X y Y implica que X y Y, tanto a las aristas como a los vértices, se les puede asociar información. A esta información se le llama, si la etiqueta se asocia con un número, se le llama peso, costo o longitud. Un grafo cuyas aristas o vértices tienen pesos asociados recibe el nombre de grafo etiquetado o ponderado. El número de elementos de V se denomina orden del grafo. Un grafo nulo es un grafo de orden 0. Se dice que la vértice X es incidente a un vértice Y. Si existe un arco que vaya de X a Y, se le denomina origen del arco, y extremo del mismo. De igual forma se dirá que Y es adyacente a X en el caso del que el grafo sea no dirigido. Si X es adyacente Y, entonces es adyacente. Se dice que dos arcos son adyacentes cuando tienen un vértice en común, que es a la vez que el origen de uno y el extremo del otro. En las siguientes dos imágenes veremos dos ejemplos, que son conceptos básicos en la teoría de grafos, en el grafo no dirigido, y los conceptos gráficos en la teoría de grafos, en el grafo dirigido. Son dos ejemplos y hay dos imágenes a continuación. Mi nombre es Emanuel Guerrero Hernández y la parte que voy a exponer es búsqueda de grafos o searching a graph. Y bueno, podemos resolver varios problemas usando grafos. En muchas aplicaciones es necesario visitar todos los vértices del grafo a partir de un nodo dado. Y bueno, hay dos enfoques básicos: recorrido o búsqueda en amplitud o anchura, y esto es equivalente a recorrer un árbol por niveles. Dado un nodo B, se visitan primero todos los nodos adyacentes a B, luego todos los que están a distancia 2 y no visitados a distancia 3, y así sucesivamente hasta recorrer todos los nodos. Y el segundo enfoque es recorrido en profundidad. Este es equivalente a un recorrido en preorden de un árbol. Se elige un nodo B de partida, se marca como visitado y se recorre los nodos no visitados adyacente a B, usando recursivamente la búsqueda primero en profundidad. Ahora, antes de ir a más profundidad con este tema, quiero mencionar algunos tipos de caminos. Y bueno, para empezar, un camino es una ruta que se debe seguir para llegar de un punto a otro. La longitud de un camino está determinado por todas las aristas que se deben recorrer desde el vértice de origen al destino. Un camino es cerrado cuando el vértice de origen es igual al vértice destino. Un camino es simple si todos sus vértices son distintos.
La excepción es el vértice origen y final. Un ciclo es un camino cerrado de una longitud igual o mayor a 3. Un bucle es un camino que eleva su punto de partida. Un camino hamiltoniano es un camino simple que pasa por todos los vértices del grafo. Y un ciclo euleriano es un camino que comienza y termina en el mismo vértice, que incluye cada arista del grafo exactamente una vez y que puede tener vértices repetidos. Ahora, vamos a continuar con los primeros dos enfoques que comenzamos, pero en este caso vamos a enfocarnos en la búsqueda en profundidad, ya que es el más común y el algoritmo más utilizado por sus características que tiene. Pero antes de comenzar con este algoritmo, sabemos que dentro de un grafo tenemos varias opciones para llegar a nuestro destino. Uno de los problemas más comunes es encontrar un camino de un vértice a otro. Entonces, para empezar, existe un camino del vértice X al vértice Y. Y bueno, para saber esto empleamos un camino de profundidad o depth first search. Y en esto es lo que vamos a enfocarnos. Una búsqueda en profundidad, o en inglés depth first search, es un algoritmo que permite recorrer todos los nodos de un grafo o árbol de manera ordenada pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los nodos que va localizando de forma recurrente en un camino concreto. Cuando ya no quedan más nodos que visitar en dicho camino, regresa. A esto también se le conoce como backtracking, de modo que repite el mismo proceso con cada uno de los hermanos del nodo ya procesado. Me llamo Carlos Rodrigo Torres Morales. El algoritmo de Kruskal es un algoritmo de la teoría de grafos para encontrar un árbol recubridor mínimo en un grafo conexo y ponderado. Es decir, busca un subconjunto de aristas que formando un árbol incluyen todos los vértices y donde el valor de la suma de todas las aristas del árbol es el mínimo. Si el grafo no es conexo, entonces busca un bosque expandido mínimo, un árbol expandido mínimo para cada componente conexa. Funciona de la siguiente manera: se crea un bloque B, un conjunto de árboles, donde cada vértice del grafo es un árbol separado. Se crea un conjunto C que contenga a todas las aristas del grafo, mientras C no es no vacío. Eliminar una arista de peso mínimo de C. Si esa arista conecta dos árboles diferentes, se añade al bosque, combinando los dos árboles en un solo árbol. En caso contrario, se desecha la arista. Al acabar el algoritmo, el bosque tiene un solo componente, el cual forma un árbol de expansión mínimo del grafo. En un árbol de expansión mínimo se cumple la cantidad de aristas del árbol es la cantidad de nodos menos 1, como se muestra en la siguiente imagen. Mi nombre es Daniel Roberto Arista Trejo. Ok, el algoritmo de Dijkstra, o también llamado algoritmo de caminos mínimos. Este es un algoritmo para determinar el camino más corto de un vértice origen a los demás. Las características de este algoritmo es de que es un algoritmo greedy. Esto quiere decir que el algoritmo busca la opción más óptima. Después trabaja por etapas y toma cada etapa la mejor solución sin considerar consecuencias. Y el último es que se puede modificar posteriormente si surge una solución mejor. Para poder realizar este algoritmo se debe de ver primero el etiquetado, el cual está conformado por tres cosas. El primero es el que acumulado. El acumulado es la distancia del nodo inicial al nodo actual. Después sigue de dónde o qué nodo pertenece. Esto quiere decir que se va a colocar el nodo predecesor anterior al que etiquetamos. Y por último está el número de iteraciones, el cual se coloca la cantidad de operaciones que se están realizando. En el grafo que está, por ejemplo, se tiene que llegar de A a H. Primero se realiza el etiquetado de A, que en este caso va a ser 0. Como no hay un predecesor, no se pone nada. Y como no hay ninguna operación realizada anteriormente, tampoco se pone nada, se pone 0. Después se realiza el etiquetado de los dos nodos. Este no precisamente debe de ser con eso, ya que en este ejemplo sí hay dos nodos, pero pueden haber más. Una vez obtenido el etiquetado de los dos nodos, se selecciona el nodo con menor distancia. En este caso se hace una comparación de 3 o 1. El número menor es 1, por lo tanto se va a agarrar C. Después se vuelven a realizar los etiquetados de
todos los nodos que están unidos a C, obviamente sin contar A, porque ya está. Se vuelve a escoger el nodo con menor distancia. En este caso se va a comparar B, D y F. Si hay dos con la misma distancia, que en este caso son B y D, se agarra aleatoriamente, que vamos a agarrar por ejemplo D. Después se vuelve a realizar los etiquetados que están alrededor de D. Y en este caso F se vuelve con dos etiquetados, el cual se va a agarrar el de menor distancia y el otro se va a eliminar. Después de haber eliminado el etiquetado mayor en F, se vuelve a escoger el nodo más corto, que en este caso ahora sí es B. Este proceso se va repitiendo a cada rato, pero no debes de olvidar volver a eliminar el número de distancia mayor cuando hay dos etiquetados. Después, por ejemplo, en H quedan dos etiquetados con la misma distancia. Esto quiere decir que hay dos posibles soluciones. Por lo tanto, se va a anotar la secuencia de adelante hacia atrás. La primera va a quedar de A a C, de C a D, de D a F y de F a H, mientras que la otra va a quedar de A a C, de C a D, de D a E y de E a H. Y bueno, así se haría el algoritmo de Dijkstra. Sequera Ríos, Siegfried Nevid. La representación de los grafos es con base a las necesidades del programa. Un grafo puede ser almacenado en un documento de tipo XML conteniendo sus vértices y sus nodos. Un grafo ponderado incluiría un atributo más por cada nodo en este. En este tipo de formatos, el ID del vértice es usado por los nodos para indicar cuál vértice está adjunto. Los atributos X y Y del vértice no son necesarios para ninguna representación, pero al momento de dibujar un grafo es bueno tener la localización de los vértices. Todo esto está guardado en un documento XML. Al momento de buscar un grafo a profundidad, los primeros vértices se insertan en una pila. En este caso, la información del vértice debe ser almacenado para uso de la búsqueda. Explicado esto, tiene sentido crear una clase la cual contenga la información de los vértices. Si se va a hacer una implementación del algoritmo de Kroska, una lista de nodos es la característica principal del grafo. Para esto se debe de crear un método que nos permita ordenar los nodos, lo cual es muy importante para este algoritmo. Ahora, para la ejecución del algoritmo de Dijkstra, se beneficia de tener objetos de nodos y vértices. Este necesita el valor de cada arista, por lo que es útil almacenar el valor en la arista y asociar vértices con aristas. Mi nombre es Gómez Galán Carlos Antonio y continuando con la exposición voy a hablar un poco acerca de cómo se representan los grafos. Una forma de representarlos es mediante la matriz de adyacencia. Esta matriz se conforma de ceros y unos. Se trata de una matriz cuadrada de n filas por n columnas, siendo n el número de vértices del grafo. Por ejemplo, el grafo que se muestra a continuación tiene un total de 5 vértices y su matriz será de 5 por 5. Ahora, ¿cómo se llena una matriz? Recordemos que la matriz se completa con ceros y unos. Se asocia cada fila y cada columna a cada nodo del grafo, siendo los elementos de la matriz la relación entre los mismos, tomando los valores de 1 si es que existe la arista y 0 en caso de que no exista. Por ejemplo, en el grafo que se muestra a continuación, el vértice 1, fila 1, se conecta al vértice 2 y 4, por lo tanto, en la columna 2 y 4 habrá un 1 y en las demás un 0. Este procedimiento será el mismo para llenar toda la... Otra forma de representar un grafo es mediante la lista de adyacencia. Tiene un arreglo de igual tamaño al grafo. Cada casilla o entrada del arreglo corresponde a cada vértice. En cada una de las entradas hay un apuntador. Este apunta a los vértices que son adyacentes a ese vértice. Por ejemplo, en el grafo que se muestra, los vértices 2 y 4 son adyacentes al vértice 1, por lo tanto el apuntador apunta a 2 y a 4. Esto pasa con todos los vértices.